Las intenciones para esta Sagrada Eucaristía son: por nuestros difuntos, Félix Eulalio Becerril Cuadros, Salvador Velasco Sánchez, Jesús Ignacio Trigos Garza, Lorenzo Fernández Santoveña, Ángel Fernández Santoveña, Marta von Bertrab de Plauchud, Octavio Ocaña, noveno día de su novenario, Anselmo Arredondo, Víctor Fernández Reyes, Luis Fernández Colín, Adriana Chacón Macías, Manuel Pérez Cruz, tercer día de su novenario, María de la Asunción Archundia Vidal, segundo día de su novenario, Arturo Fernando Lozano Viamonte, segundo aniversario luctuoso, Arturo Fernando Lozano y Oliver, José María Agis Peña, era su cumpleaños, Martín Echeverri Mesa, primer día de su novenario, Joana López Moctezuma, Pablo Malco Calderón, tercer aniversario luctuoso. Vamos a pedir por la salud de José Guadalupe Rosales y Víctor Manuel Rosales, por José Guillermo, Luis Jiménez, Cristina, Silvia, Leticia Galindo Íñiguez, Rebeca, Carlos Herros Castellanos, Alejandra Alfredo, Bielka Morales Bisuet, Francisco Isita, Manuel Pérez Cruz, Cristi Mora Álvarez, Jaime Martínez Cárdenas, Eva Santoyo Escalona, Óscar Germán Prado Arechiga, María de Jesús Aguilar Novo, Soledad Martínez Cárdenas, Juan Carlos, Jorge y Paula Gutiérrez, Rubén Emilio Clavel Rincón, Julio García Garduño, Julia Méndez Méndez, Concepción Lazo, Dolores de Bello, Víctor Tobar, Cristi Mora, José Irving Zárate Tobar, por las necesidades de las familias Ávila García, Trigo Rodríguez, Castelazo Paz, Alicedo Hebert, por las ánimas del purgatorio y por todas las familias y los enfermos que nos han encomendado. Señor, ven a nuestras almas, que por ti suspiran. Ven, Señor. Con canciones de alabanza, con canciones en su jubiloso he de acercarme, invitado del Señor. Señor, ven a nuestras almas, que por ti suspiran. Ven, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con ustedes. Pedimos perdón de nuestras faltas.
Tú que no has venido a condenarnos, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Tú que nos has dicho que hay gran alegría en el cielo por un solo pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Tú que perdonas a todo hombre que confía en tu misericordia, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Hoy celebramos la memoria de San León Magno, Papa y Doctor de la Iglesia, a quien le tocó enfrentar las invasiones de los pueblos bárbaros. Dios nuestro, tú que nunca permites que las puertas del infierno prevalezcan en contra de tu Iglesia, cimentada sólidamente en la roca de los apóstoles, concédele por intercesión del Papa San León Magno permanecer firme en la verdad y gozar de una paz estable. Por Cristo nuestro Señor. Sentados. Del libro de la sabiduría. Escuchen, reyes, y entiendan. Aprendan, soberanos de todas las naciones de la tierra. Estén atentos, los que gobiernan a los pueblos y están orgullosos del gran número de sus súbditos. El Señor les ha dado a ustedes el poder, el Altísimo, la soberanía. Él va a examinar las obras de ustedes y a escudriñar sus intenciones. Ustedes son ministros de su reino y no han gobernado rectamente, ni han cumplido la ley, ni han vivido de acuerdo con la voluntad de Dios. Él caerá sobre ustedes en forma terrible y repentina, porque un juicio implacable espera a los que mandan. Al pequeño, por compasión, se le perdona, pero a los poderosos se les castigará severamente. El Señor de todos ante nadie retrocede, y no hay grandeza que lo asuste. Él hizo al grande y al pequeño, y cuida de todos con igual solicitud. Pero un examen muy severo les espera a los poderosos. A ustedes, pues, soberanos, se dirigen mis palabras, para que aprendan a ser sabios y no pequen, porque los que cumplen fielmente la voluntad del Señor serán reconocidos como justos, y a los que aprenden a cumplir su voluntad encontrarán defensa. Pongan, pues, atención a mis palabras, búsquenlas con interés, y ellas los instruirán. Palabra de Dios. Ven, Señor, y haz justicia. Ven, Señor, y haz justicia. Protejan al pobre y al huérfano, hagan justicia al humilde y al necesitado, defiendan al desvalido y al pobre y líbrenlos de las manos de los malvados. Ven, Señor, y haz justicia. Yo declaro, aunque todos ustedes sean dioses e hijos del Altísimo, morirán como cualquier hombre, caerán como cualquier príncipe. Ven, Señor, y haz justicia. Den gracias siempre unidos a Cristo Jesús, pues esto es lo que Dios quiere que ustedes hagan. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Esta semana se ha estado realizando la asamblea de la Conferencia del Episcopado Mexicano y el nuncio apostólico comenzaba con un discurso que nos recordaba que somos compañeros de camino. Cuando se habla de sínodo, y se ha estado realizando el sínodo de los obispos en Roma, sínodo significa eso: caminar juntos, caminar uno al lado del otro. Y entre lo que el nuncio decía, además de que la Iglesia vive en un estado permanente de sínodo, es decir, camina junto a otros, hablaba también de la importancia de la escucha. Decía: hay que escuchar, hay que aprender a escuchar. Y me llamó mucho la atención del Evangelio de hoy que Jesús iba de camino a Jerusalén. Y en ese camino sucede algo imprevisto, porque le salen al paso 10 leprosos. ¿Quiénes son los leprosos? Enfermos que viven fuera de la comunidad. Son personas alejadas, son marginados. Y estos personajes que han sido expulsados de la comunidad, a lo lejos se ponen a gritarle a Jesús. Hace unos días, escuchando también el Evangelio de la curación del ciego Bartimeo, nos decía el evangelista San Marcos que cuando él escuchó que Jesús pasaba por el camino de Jericó, se puso a gritar, lo querían callar y él elevaba todavía más la voz, gritaba más fuerte. Bueno, pues en el Evangelio de hoy hay un grupo de leprosos que alza su voz, que grita y le dicen: Jesús Maestro, ten compasión de nosotros. Y hablaba el nuncio de cómo hoy la Iglesia tiene necesidad de escuchar, porque a veces estas voces, decía, de los débiles, de los pobres, de los alejados, no son voces que lleguen a los oídos de la Iglesia, como si no se les hiciera caso, como si la Iglesia tuviera una cierta sordera, y cómo también gritar
Es una forma de clamar a Dios y de pedir esta compasión. Acto seguido, Jesús los ve. Esta mirada de Jesús que se repite tantas veces en el Evangelio, que es poner su mirada sobre alguien, prestarle atención, y luego les dice: vayan a presentarse a los sacerdotes al templo, y mientras van de camino, ellos quedan limpios de la lepra. Esto quiere decir que pueden solicitarle al sacerdote un certificado de que han quedado ya curados, para que ellos puedan volver a su familia y a su comunidad. Es una reintegración social lo que después sobrevendrá. Y les decía que es muy interesante todo el discurso inaugural que planteó el nuncio apostólico, porque nos recuerda eso, que la Iglesia va siempre en camino, que la Iglesia necesita abrir sus oídos, escuchar, y que hay voces que a veces no son oídas, no son escuchadas, pero cuántas veces estas voces no solo hablan, sino, como sucedió con Bartimeo o con estos leprosos, literalmente gritan, claman la compasión de Dios. Pues hoy, a la luz de la palabra de Dios, pidamos al Señor que Él nos dé esta gracia que nos pide la Asamblea de los Obispos, de tener un oído atento, escuchar, ¿sí? La escucha, dice el Papa, es el principio de la comprensión y de la empatía con otros seres humanos. Prestar atención, atender lo que el otro dice, nos convierte en sus interlocutores. Si nosotros no escuchamos estas voces que a veces gritan, no alcanzamos entonces a percibir lo que está sucediendo con el otro, y dice el Papa Francisco, no podemos nosotros ser empáticos con el hermano. Permanezcan, por favor, sentados. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino. Oren para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al presentarte, Señor, estas ofrendas, te pedimos que ilumines bondadoso a tu Iglesia, para que tu rebaño se acreciente en todo el mundo y sus pastores, guiados por ti, te agraden con sus obras. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San León Magno Papa, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría cantando: Santo, Santo, Santo es el Señor. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor, en unión del coro de tus ángeles en el cielo. Te alaba el coro de tu Iglesia en la tierra. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco Javier, su auxiliar Maximino y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de tu Hijo Martín Echeverri Mesa, fallecido hoy, Joana López Moctezuma, Pablo Malco Calderón en su tercer aniversario luctuoso, José María Agis Peña, que celebraba hoy su cumpleaños,
Arturo Fernando Lozano y Oliver, Arturo Fernando Lozano Viamonte en su segundo aniversario luctuoso, María de la Asunción Archundia Vidal, Manuel Pérez Cruz, Adriana Chacón Macías, Luis Fernández Colín, Víctor Fernández Reyes, Anselmo Arredondo, Octavio Ocaña, Marta von Bertram de Plauchú, Ángel y Lorenzo Fernández Santoveña, Jesús Ignacio Trigos Garza, Salvador Velasco Sánchez, Félix Eulalio Becerril Cuadros, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Oremos a nuestro Padre Celestial como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Compartamos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Son dichosos los invitados a la cena del Señor.
por siempre jamás, no te abandono. Oremos. Te pedimos, Señor, que gobiernes con bondad a tu Iglesia, alimentada con este santo sacramento, para que, conducida por tu mano poderosa, crezca en libertad y persevere firme en la integridad de la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. En el nombre del Señor podemos ir en paz. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiar, pues siendo de ti amparada mi alma podrá seguir. Dulce Madre, no te alejes de vista de mí, no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadero hermano, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Adiós, Reina del cielo, Madre del Salvador. Adiós,